Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al Archivo General de la Nación. Lo primero que voy a pedir hoy es no se olviden de poner en silencio o vibración los celulares, así no suenan en medio de la charla que nos va a dar Antonio González Quintana, a quien le damos el agradecimiento por haber venido y por dar esta charla en una semana que para él ha sido bastante agotadora. Espero que la jornada sea muy productiva y seguramente, como venimos pensando, que sea el comienzo de retomar y darle más impulso a lo que tiene que ver a la capacitación. Bueno, queridos y queridas colegas, es una enorme alegría darles la bienvenida hoy al Archivo General de la Nación, en esta jornada tan especial que pensamos como un espacio de encuentro, aprendizaje y sobre todo inspiración compartida. Quiero agradecer especialmente la presencia de un referente que nos honra hoy, Antonio González Quintana, con una trayectoria inmensa y que generosamente comparte su experiencia con nosotros, ayudándonos a pensar y a construir nuevos saberes. Este workshop no es solo una capacitación más, es una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos profesionales de la archivística en el siglo XXI. Muchísimas gracias, Ana. Gracias, Emilio, por el acogimiento y la bienvenida. Gracias por volver a pensar en la necesidad de darle vida al programa de capacitación y desarrollo archivístico. La idea de volver a traer, de alguna manera, el programa de capacitación al archivo, programa que dejó de funcionar en el año 2020, pero que de alguna manera se transformó en trayecto formativo y los cursos se estuvieron dictando desde el INAP, que es el órgano rector en materia de capacitación para empleados y empleadas de la Administración Pública Nacional. Ahora vuelve a la AGN, entonces esos cursos, esos primeros cursos, como decía Ana, que están destinados al personal de planta y contratado de la Administración Pública Nacional y por el que se otorgan créditos y se reconoce la carrera, van a volver a dictarse desde el Archivo General de la Nación, pero como siempre van a estar abiertos a todas las personas que quieran acercarse a conocer los principios básicos y en algunos casos, en algunos talleres no tan básicos, de la disciplina archivística. A su vez, una de las necesidades que más planteaba esta nueva gestión cuando empezamos a conversar en la posibilidad de venir a la AGN nuevamente, tenía que ver con los cursos virtuales, con la posibilidad de brindar capacitación virtual a la gente de las provincias y quizás también de los municipios. Y estamos a toda marcha con Diego poniendo a punto el campus para en breve poder ofrecer los cursos en forma virtual asincrónica. Inauguramos, digamos, el programa de capacitación con este workshop para quienes no venían participando del programa en su edición anterior. El workshop era un formato, o es un formato, en el que lo que buscamos es compartir, o sea, identificar problemas, compartir saberes y experiencias y generar un documento donde esos saberes que de alguna manera circulan tácitamente en forma cotidiana en nuestro trabajo puedan quedar explicitados, puedan quedar escritos y a partir de los mismos se puedan elaborar recomendaciones, sugerencias, etc. Entonces, este workshop justamente se llama Desafíos Profesionales del Siglo XXI porque el programa de capacitación arranca así. Arranca como una especie de consulta de participación ciudadana para ver cuáles son los desafíos que quienes trabajan en archivos consideran que son los más urgentes, para a partir de eso poder elaborar una agenda de trabajo. Y inicia con un workshop que cuenta con la participación súper especial de uno de los, no le va a gustar lo que voy a decir, pero uno de los mejores archivistas que tiene el mundo al completo, digamos, que por suerte habla español, hemos tenido la dicha de que hable español,
que es Antonio González Quintana. Buenos días. Para mí es un placer estar en este magnífico edificio que realmente tiene poco que ver con el Archivo General de la Nación, edificio que conocí en mi primera visita a los archivos nacionales argentinos y que tiene que ser un motivo de satisfacción y de orgullo para todos, ¿no? Evidentemente, el mundo de los archivos ha cambiado en la medida que ha cambiado la sociedad en los últimos 25 años de una manera fundamental, con la incursión con enorme fuerza del mundo digital en nuestras vidas. No podemos obviarlo. Y eso supone cambios sustanciales en la profesión, a los que tendremos que hacer frente, a los que ya estamos haciendo frente o intentamos hacer frente, porque a veces no es sencillo lidiar con el tema. Es clarísimo que el documento nacido digital tiene unas características que lo alejan enormemente del documento que tradicionalmente hemos custodiado, tratado y hecho accesible en los archivos. Fundamentalmente porque el documento digital no existe como tal. Es decir, que su presencia, como la de los fantasmas invocados, se produce al interactuar con una serie de ceros y unos almacenados en algún dispositivo electrónico a partir de la interacción que permite un programa, un software, y a partir también de la utilización de unos dispositivos que permiten la salida a la realidad de esos fantasmas, ya sea en una pantalla, ya sea en una impresión. Es decir, el documento se materializa en el momento oportuno y no hay por tanto un original, sino que habrá tantos originales como veces hagamos aparecer en escena al documento en sí. Eso supone ya una enorme mutación en lo que es la profesión, porque, entre otras cosas, se ha dicho muchas veces que el objeto de la archivística son los archivos y el objeto de los archivos son los documentos que produce una institución, una persona, un ente en el ejercicio de su actividad. Si ese es el objetivo de los archivos, en este caso estamos ante el tratamiento de un objetivo intangible. Y nuestra profesión, yo creo que es una profesión muy vinculada a lo sensitivo, o había sido hasta ahora una profesión muy vinculada a lo sensitivo. El archivista, la archivera, tradicionalmente ha sido una persona muy apegada al documento, que casi disfrutábamos con el tacto del pergamino, con la visión de un papel ajado, añejo. La evolución de la profesión ha sido muy clara, sobre todo a partir de los años 50 del siglo XX y de las aportaciones de teóricos como Schellenberg. Pero yo creo que es muy interesante, aparte de las novedades que supone los manuales de Schellenberg sobre administración de archivos o gestión de documentos, su teoría de la valoración documental, la necesidad de determinar cuáles son los criterios de selección de los documentos para que no sea esta una selección natural o una selección exclusivamente vinculada a la necesidad del poder político. Pero yo creo que es importante irse a los historiadores de la archivística o a los conocedores de la historia archivística anteriores y a sus reflexiones que han hecho desde la antigüedad hasta la Revolución Liberal y luego hasta el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que es muy importante para todos no perder de vista de dónde venimos, de esa administración de los sumerios, de los egipcios, del mundo asirio, con los documentos. Ahí yo creo que es esencial la lectura del libro Los archivos en la antigüedad, de Ernest Posner, que es uno de los padres de la archivística también, y otros autores como Casanova, con su manual de archivística italiano, o Brenneker, con su manual de archivística prusiano, que tendría una trascendencia enorme en nuestra profesión. Después Elio Lodolini haría una compilación de todos estos manuales clásicos, también incluyendo en ellos el de
Hilary Jenkinson, el historiador de la archivística británico, que yo creo que hace un recorrido estupendo por la trayectoria del mundo de los archivos y de la archivística hasta esos momentos. Los manuales de Casanova de los años 20, Brenneker de los años 30 y Jenkinson de los años 10, pues son importantísimos para todos los profesionales. Pero en todos ellos se estaba contando con ese documento tangible, con esa administración vinculada al poder, con esa selección de documentos impuesta por el poder. Eso solamente va a cambiar fundamentalmente a partir de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, ya en la etapa más contemporánea. A partir del momento en el que el Estado, aparte de tener su administración de gracia y justicia, de guerra y marina y de hacienda, los tres bloques fundamentales que sostenían el poder, va a adentrarse en otros terrenos, como el terreno de la educación, la sanidad, la agricultura, es decir, va a entrar en terrenos que afectan al bienestar de la población, al bienestar de los ciudadanos. Las cosas van cambiando desde la Revolución Francesa, la Revolución Liberal, los bienes de la Iglesia se desvinculan, se desamortizan, se venden. Eso produce también un pequeño cataclismo en el mundo de los archivos de enorme importancia, pero que no podemos tampoco detenernos a analizarlo exhaustivamente. Pero sobre todo van a empezar a producirse documentos que afectan directamente a las personas. Hay que escolarizar a los niños. Leyes generales de educación, como la ley Moyano en España o en Portugal, que se producen en la segunda mitad del siglo XIX. Eso es un montón de información documentada que hay que tratar. ¿Quiénes son los niños escolarizados? Hemos llegado a todos los pueblos, hemos llegado a todos los lugares. ¿Cómo se seleccionan los maestros, las maestras que van a ser quienes impartan la enseñanza? Con la sanidad va a ocurrir un tanto similar. Van a empezar a crearse los censos de población que es atendida por los hospitales públicos, por los organismos públicos. Ha dejado de existir la beneficencia sanitaria, que había sido la única para las clases populares o desfavorecidas en el periodo anterior a la Revolución Liberal, y ahora es el Estado el que se hace cargo de todo eso. ¿Qué significa esta aparición de nuevos frentes que los estados asumen, además de gracia y justicia, hacienda y guerra y marina? Lo que significa, esencialmente, es que ahora hay muchos documentos que ya no hablan del rey, de la reina, de sus hijos, de sus generales, sino que ahora hay documentos que hablan de personas, de los campesinos que tienen que ser atendidos, que tienen que ser escolarizados, de sus hijos, etcétera, etcétera. Es a partir de este momento en el que empieza en el mundo de los archivos a plantearse que sí, los archivos públicos pueden ser propiedad de las administraciones públicas, pero afectan a muchas personas, afectan a los ciudadanos, y conforme lo que llamamos el estado de bienestar se va generalizando, esa extensión es mucho mayor, porque va a haber electores que hay que regular, hay un censo electoral que mantener, hay becas escolares, hay programas de promoción pública, programas de desarrollo, que todo eso va generando una cantidad de documentación importante que interesa a las personas. Entonces ya lo que se va a conservar definitivamente en los archivos empieza a ser una cuestión de valoración. Ahí aparecen las teorías de Schellenberg sobre, bueno, qué vamos a destruir y qué vamos a conservar en los archivos. El monopolio del poder se tiene que abrir a opiniones de la sociedad civil, de los historiadores, de los ciudadanos, que dicen, también quiero que se conserve lo que afecta a mi persona. Y todavía más, cuando llega la finalización de la Guerra Fría y después de la caída del muro de Berlín en los años 80, se produce la puesta en escena de un legado documental enorme, que es el de los servicios de espionaje, de los servicios del KGB, de la Stasi, de la Securitate, sobre todo en los países excomunistas, en Europa Central y en Europa del Este. La sociedad se plantea, bueno, esos documentos son importantes para todos nosotros, porque
las personas que han sido víctimas de deportaciones, de asesinatos, de ejecuciones extrajudiciales, de tortura, van a tener la posibilidad de, usando esos documentos, hacer valer una serie de derechos, que son los que suelen aparecer en las transiciones políticas, es decir, el derecho a saber, el derecho a la verdad, el derecho a conocer y el derecho a la rehabilitación, a la restitución de lo incautado, el derecho a localizar a las personas familiares desaparecidas o desaparecidos, y todo eso usando este material de enorme importancia. Surge la institución del Comisionado Federal para la Administración de los Archivos de la desaparecida Stasi de la República Democrática Alemana en el año 1990, y en el año 1991 se promulga la ley sobre la administración de esos archivos. Y ese va a ser un cataclismo para la profesión, porque ahí empieza a haber una petición de acceso por un colectivo de usuarios que nunca se habían planteado de la misma manera en el reto profesional de los archivistas. Y yo, la primera provocación que quiero plantear después de esta prolija introducción histórica es que es verdad que tenemos un reto debido al cambio de paradigma en cuanto a la intangibilidad de los documentos que ahora vamos a tener que tratar o que ya estamos tratando. Con poco éxito, también hay que decirlo, porque hablamos mucho, teorizamos mucho, pero en la realidad sistemas complejos de archivo electrónico único no tenemos todavía, ni siquiera en Estados Unidos, en los países nórdicos o en los más avanzados que queramos utilizar como modelo. Quizá, salvo la excepción de Estonia, que es el país que realmente ha avanzado más en la construcción de un sistema archivístico integral que trata documentos tradicionales y documentos electrónicos, con presencia mayoritaria ahora de los documentos electrónicos, es una excepción. En España las leyes reformadas de régimen jurídico de las administraciones y de procedimiento administrativo obligaban en 2015 a en un año crear en todas las administraciones públicas, en todas, desde el más pequeño ayuntamiento hasta el ministerio más grande, un sistema de archivo electrónico único. Y bien, yo durante años estuve prorrogando ese plazo, vamos a dar 2 años más de plazo, ya dejaron de prorrogarlo y dijeron, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, y lo que Dios ha querido es que no hay sistema de archivo electrónico único en ningún ministerio, en ningún ayuntamiento, en ninguna administración autonómica, desgraciadamente. Y eso tiene un riesgo, y es que los archivistas nos quedamos fuera de juego, porque si ya no son los archivos quienes intervienen en la gestión de esos documentos, se están quedando fuera del sistema archivístico, que se están creando 2 realidades paralelas, una con los documentos tangibles tradicionales y otra con los documentos electrónicos que no pasan por la responsabilidad del archivo como servicio que hace de intermediario entre la ciudadanía y los documentos, entre el poder, la ciudadanía a través de sus documentos, en esa relación que digo que empieza a cambiar y que para mí es el reto esencial del cambio de paradigma. El cambio de paradigma es real en cuanto a la virtualidad o tangibilidad de los documentos y de los archivos, porque igual que no hay documentos tangibles, pues los repositorios, como este magnífico edificio, no los vemos o no los tocamos en el ámbito digital. Hablamos de las nubes públicas o nubes privadas, que más que nubes de algodón son enormes racks de dispositivos de almacenamiento de datos. Y ahí vamos a jugar con otra cuestión relativamente importante, que es la relación entre documento y dato, o la distinción entre documento y dato. Aunque yo, para hacer un resumen alocado y provocador, diré que el dato es el documento del presente en el ámbito digital. ¿Por qué? Porque eso es un documento no tangible, pero en realidad cuando estamos metiendo información le estamos dando esos datos que son lo que antes escribíamos en un documento. Ahora, si tú quieres solicitar una beca, pues rellenas en el formulario de administración electrónica toda una serie de campos, pero estás construyendo una información que antes se trasladaba a una hoja de papel, que se archivaba en una carpeta, y ahora se mete en una base de datos. Pero ese dato viene a ser exactamente lo mismo y hay que gestionarlo igual. El problema, para mí, fundamental, y lo anticipo, es que ese tratamiento del dato en los repositorios
digitales, sean una nube pública, una nube privada, un sistema de repositorios electrónicos avanzado, cualquier otra cosa, el problema fundamental es que se descontextualiza la información. Es muy fácil preguntar a una base de datos por una información y que inmediatamente te ofrezca una respuesta. Pero si esa respuesta no se contextualiza, puede estar minusvalorando la información que hay detrás de ese dato. Y eso también se produce mucho con la búsqueda de información personal. Y esto tiene mucho que ver también con el llamado derecho al olvido como derecho a la desindexación en los buscadores de Internet de los datos personales que aparezcan sobre nosotros. Y esa descontextualización está justo en contra de uno de los principios esenciales de la archivística, que es que los documentos tienen que estar en su contexto. Y ese contexto nos lo garantizan el respeto a los fondos, el respeto a la estructura y orden original de los documentos. Y ese reto lo tenemos que afrontar también en la administración electrónica. Y ese reto lo conocen y lo resuelven los archivistas. Y para eso es fundamental que los archivistas sigan teniendo capacidad de actuación y de intervención sobre los documentos electrónicos y sobre su tratamiento, preservación a largo plazo, etcétera, etcétera. El cambio esencial de paradigma es que los documentos no están solo al servicio de las administraciones que los producen, entre comillas, sino que tienen que estar al servicio de las personas de las que hablan esos documentos. Es decir, hay un proceso de democratización del archivo como institución, como instancia. Ese sí que es el gran reto profesional que tenemos. Decidir qué se va a conservar a perpetuidad. Decidir qué uso se va a hacer de los documentos o de los datos en el futuro. Porque hay un peligro inmenso, que es el de la utilización sin normas y sin fronteras de la inteligencia artificial en el uso de los datos. Porque la inteligencia artificial no funciona si no hay información, si no hay datos y si no hay documentos. Sin eso, la inteligencia artificial es nada. O sea, puede aprender un sistema de inteligencia a partir de la comparación, uso, visualización de mucha información y de muchos documentos en muchos contextos. Pero si no alimentamos eso, no hay nada que hacer. El problema es cuando eso se alimenta de una forma fraudulenta. O sea, hemos combatido durante años en el mundo de los archivos por el derecho de acceso a la información que se nos ocultaba en esa dinámica de que, bueno, esto pertenece al poder, no te voy a dejar verlo, documentos secretos, documentos clasificados, etcétera, etcétera. Pero esa lucha, siendo importante y hay que mantenerla porque en muchos sitios sigue existiendo ese bloqueo, esa frontera, ese muro que nos separa del acceso a esa información, hay que ponerla también junto al deber de proteger los datos personales de los ciudadanos. Los archivos tienen esa obligación, pero si no podemos evitar que nos suicidemos nosotros como ciudadanos haciendo ese uso alocado de las redes sociales y tal, perdónenme, pero es que yo soy célibe cibernético, no quiero saber nada de todo esto. Pero bueno, si es inevitable que todo eso exista y que tengamos que mantener un poco la guardia siempre elevada, lo que no podemos obviar es que los archivos públicos asuman que la protección de los datos de carácter personal es una obligación y es tan importante como garantizar el acceso. Ese equilibrio entre accesibilidad y protección de datos personales va a ser uno de los retos fundamentales para todos nosotros. Yo creo que el reglamento que ha hecho la Unión Europea de protección de datos de carácter personal nos ofrece un buen modelo de lo que puede ser ese equilibrio. Ahí se habla del derecho al olvido en su artículo 17 y se explica lo que significa la capacidad de supresión, que no es hacerse una biografía a la carta, no es, oye, bórrame eso de que me presenté a las elecciones por el partido tal, que es que no me interesa mucho que se sepa que en mi juventud. No, eso no va a poder hacerse, pero sí vas a poder hacer lo siguiente. Tuve un contrato con una compañía telefónica, en su día tenían mis datos, mi correo electrónico, y es que yo terminé ese contrato hace 15 años y es que me siguen bombardeando con publicidad, con no sé qué, no sé cuántos. Lo que te permite el reglamento es exigir que borren esos datos, no que los desindexen, que es otra forma de derecho al olvido. En este caso es que los borren, que los eliminen. También recuerdo que cuando se estaba debatiendo este proyecto en el ámbito de la Unión Europea,
un colectivo muy concienciado y muy apasionado de archiveros en Francia, inicialmente, llamó la atención y puso la voz de alerta en la redacción de ese artículo 17 que habla del derecho a la supresión de datos. ¿Por qué? Porque se podía entender que alguien pudiera ir a un archivo y decir, esto ya no hace falta, esto que yo me presenté a las elecciones en el año 77 con el partido de Falange Española, bórramelo, quítamelo. Eso, para que no se pudiera hacer, para que tuviéramos derecho a saber pues, nuestra historia, se luchó por lo que se ha llamado la cláusula de excepcionalidad archivística. Y es que en el propio artículo 17 están exceptuados de ese derecho a la supresión la exigencia de supresión de datos que figuren en archivos públicos o de interés público y que sean considerados de conservación permanente. Y es el concepto de deber de archivo, porque esa es otra cosa fundamental que tenemos que tener en cuenta. No se puede hablar de derecho de acceso a la información sin haber hablado previamente de la obligación de conservar los testimonios de lo que hacen las instituciones públicas. Y en el ámbito de las administraciones públicas, por eso también la existencia de estas asociaciones especializadas en los archivos y en los archiveros públicos, porque en el mundo de la empresa privada no existe esa obligación, pero en el mundo de la administración pública sí que tiene que quedar clara esa obligación de archivar, de organizar, de preservar, de hacer accesibles los documentos que producen las administraciones y de regular, en el caso de que sea posible destruirlos porque no tengan mayor valor pasado un tiempo, regular cómo se produce esa eliminación y esa destrucción. Lo primero que se tiene que decir en una legislación general sobre archivos es que es obligatorio que las administraciones crean servicios públicos archivísticos, porque el archivo lo identificamos con un conjunto de documentos producidos por una institución o con el edificio en el que se conservan esos documentos. Ya lo del edificio lo podemos ir olvidando y lo del documento también. O sea que nos queda solo una acepción, que es la tercera que se ha incorporado más tardíamente. El archivo es el servicio que hace posible el mantenimiento, el tratamiento de los documentos y de los datos y su puesta al servicio de la ciudadanía y de la población en general. También al servicio, lógicamente, de las administraciones que lo producen y que lo administran. No vamos a negarles ese derecho. Pero sí hay que plantear aquí una titularidad compartida. Aunque las administraciones tienen obligación de mantener los documentos públicos, conservarlos, etcétera, tiene que ser consciente de que no es una titular todopoderosa. Hay que darle cancha a la sociedad civil a la que afectan los documentos. Y ese sí que es uno de los retos profesionales que tenemos. Yo creo que ese sí que es el cambio de paradigma que desde las tablillas de Sumeria hasta ahora tenemos más importante. Obviamente tenemos una serie de riesgos que tenemos que valorar como archivistas, que son el de la posible desaparición de nuestra profesión, si no estamos a la altura, y la posible desaparición de los archivos públicos, si no estamos a la altura. No inmediatamente, pero si se consolida esta realidad, ya no hacen falta los edificios, ya no hacen falta los profesionales que los mantengan, ya no hace falta nada de todo esto, porque con la informática, la inteligencia artificial, vamos a traer máquinas de inteligencia artificial, diseñamos un programa de atención al público, que es lo que usted quiere, pues aquí tiene lo que le voy dando, todo estupendo, pero falso. Yo creo que ese es nuestro reto. Y lo más importante es que nos lo jugamos todo en estos próximos 25 años.